Bueno, entonces, habiendo visto, digamos, estas distintas formas de problematizar la relación entre discurso, significación, conocimiento, verdad, ¿no? Tomando la vertiente más fenomenológica, el estructuralismo. Ahora, lo que nos quedaría por ver, que es otra de las líneas de análisis que están contempladas en esta unidad, es el postestructuralismo, que sea brevemente, ¿no? Y en realidad esto del post, ¿qué marca? Post no quiere decir superación, no quiere decir una fórmula que, digamos, proponga alternativas más, no sé, digamos, más pulidas, más fértiles o más, digamos, elaboradas a las que ha echado puesto en juego el estructuralismo, ¿no es cierto? Sino simplemente marca lo que decimos siempre, el peso que ha tenido el estructuralismo, incluso en los desarrollos posteriores. Hablar de postestructuralismo, ¿qué significa? Que el estructuralismo, aunque sea por distancia, por diferencia, por cuestionamientos, está presente en el horizonte de estos tipos que vamos a analizar, que en algún momento plantean la discusión con el estructuralismo. Si no estuviera en su horizonte, si no hubiera cosas para discutir, si no funcionara como el umbral a partir del cual revisan algunas cuestiones, no estaríamos hablando, digamos, no se llamarían postestructuralistas, no los identificaríamos como postestructuralistas. Lo del post indica no superación, como les decía antes, sino la necesidad de pasar, de hacer el paso, digamos, de transitar algunas de las cuestiones trabajadas en el estructuralismo para entender qué cuestiones están problematizando, qué cosas están discutiendo, pero siempre teniendo el estructuralismo en su horizonte de referencia, ¿no? Ya sea para decir, no somos esto, digamos, aunque sea para plantear que lo que hacen no tiene nada que ver con el estructuralismo, como por ejemplo en el caso de Foucault, evidentemente el estructuralismo es una referencia. Si el tipo siente la necesidad de cada vez que le dicen que su historia de la locura o las palabras y las cosas es un referente del estructuralismo, quiere decir que, digo, si el tipo siempre siente la necesidad de desmarcarse, de señalar que él no abona, digamos, que no se filia en esa tradición, es porque evidentemente el estructuralismo está ahí como mar de fondo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué críticas se le suelen hacer al estructuralismo? Siempre reconociendo que digamos, que hay puntos de contacto y que hay cuestiones que comparten con el estructuralismo que como que llegaron para quedarse, ¿no? Digamos, después de esta problematización de la figura del sujeto, después de esta problematización de la relación entre discurso y verdad, no se puede volver atrás haciendo de cuenta que no pasó nada, ¿no? Entonces, son versiones, digamos, son lecturas del estructuralismo que marcan las diferencias, pero al mismo tiempo reconocen que hay líneas planteadas dentro del campo del estructuralismo que deben ser retomadas, aún con diferencias, ¿no? Y entonces, ¿qué se le critica al estructuralismo? Digamos? Vamos a empezar por la crítica. Al estructuralismo, fundamentalmente lo que le critica Derrida en un texto que se suele considerar el fundador o inaugural para el postestructuralismo, que se llama La estructura y el signo y el juego en el discurso de las ciencias humanas. Les comento, en la década del 60 en Estados Unidos se hace un coloquio sobre estructuralismo e invitan a muchos representantes de lo que en la Universidad Norteamericana se identificaba como estructuralismo, a participar de ese encuentro, de ese simposio, entre ellos a Derrida, hasta Baudrillard. Y además, como dato de color, para los norteamericanos, todo esto se llama French Theory. Desde Lévi-Strauss a Laclau, Foucault, Baudrillard, todo entra en el paquete que se llama la French Theory, que es
digamos, un paquete que ha tenido mucha incidencia en los estudios culturales, ¿no? En Estados Unidos y que sobre todo se ancló institucionalmente en los departamentos de inglés, que son los departamentos, digamos, como serían acá los de estudios tanto lingüísticos como literarios, angloparlante, el mundo angloparlante, ¿no es cierto? Como si acá tuviéramos un departamento de español que tuviera una línea de análisis sobre lingüística, de gramática, de literatura hispanoamericana, española, etc. ¿no? Entonces, ahí prende mucho y esos son los focos de irradiación más importantes en la Universidad Norteamericana que van a dar lugar al cruce, digamos, a la confluencia entre estudios de género y postestructuralismo, que es lo que vamos a ver después que la clase que viene no, que es el práctico, en la otra clase, ¿no? Entonces, este artículo lo presenta Derrida en ese simposio en la Johns Hopkins, la Universidad Johns Hopkins, en el cierre, en una actividad a mediados de los 60, en la cual todo el mundo estaba fascinado con el estructuralismo. Y en realidad, el planteo de Derrida es como una invitación a ajustar cuenta con el estructuralismo, bueno, y seguir el camino, seguir avanzando, no quedarse pegado a esa fascinación que produce el estructuralismo. O sea que, digamos, el tipo presenta una conferencia con un sentido, digamos, distinto al que esperaba ese público, ¿no? Ustedes piensen que el 66 se lo llama el año del estructuralismo francés, porque es un año donde se publican libros fundamentales, digamos, del estructuralismo, los escritos de Lacan, saber y conocimiento y verdad, crítica y verdad, perdón, de Barthes, bueno, las palabras y las cosas de Foucault. Es un año, digamos, de explosión del pensamiento estructuralista, y el simposio de la Johns Hopkins es un par de años después, un año o 2 años después. O sea que estamos ahí en pleno auge del estructuralismo, y el tipo va y en vez de presentar loas al estructuralismo, hace un ajuste de cuenta con las cuestiones que para él no terminan de cerrar en el estructuralismo, invitando un poco, como les decía, a seguir el camino, no quedarse ahí atados al legado estructuralista con esa fascinación que en realidad ocluye en lugar de habilitar, digamos, nuevos estilos de reflexión, ¿no? Y entonces, ¿qué le va a criticar al estructuralismo? Sobre todo, digamos, en el proyecto de Lévi-Strauss, que es la figura francesa más emblemática del estructuralismo. Él dice que el estructuralismo, a pesar de proponer una noción de estructura sin centro, abierta al juego continuo, dice él, de la repetición y la variabilidad, en Lévi-Strauss se nota lo que él llama una especie de nostalgia del origen. Y en esto que decíamos antes, ¿no? En esta especie de sueño cientificista que se aloja en el estructuralismo, la impresión que queda, dice Derrida, es que a Lévi-Strauss le cuesta renunciar al sueño de una verdad que, digamos, se sustraiga al juego de la contingencia, del imprevisto, ¿no? de lo variable, ¿no? Y eso se hace visible, dice Derrida, en el proyecto etnológico de Lévi-Strauss, que, digamos, aborda a las sociedades que no son occidentales a partir de una matriz simbólica basada en la estructura del parentesco, que es como el molde en el cual hay que tratar de encajar todas esas sociedades que el tipo va analizando, ¿no? Les aclaro que esto también ha sido muy cuestionado, el planteo de Derrida, por otros antropólogos, filósofos más cercanos al estructuralista, que han dicho que en realidad de ninguna manera puede decirse esto de Lévi-Strauss, pero bueno, digamos, el planteo de Derrida es bueno, el proyecto etnológico de
de Lévi-Strauss en realidad, digamos, traza como unas estructuras simbólicas, unas estructuras de parentesco, unas estructuras de los procesos de producción de significados que operan, digamos, como el mirador para todas las sociedades que no son occidentales, y cuando hace trabajo de campo, lo que está buscando es ver cómo encajan en ese modelo, ¿no? Mientras que, por ejemplo, Foucault, ahora después me acordé en el recreo, ¿cómo se llamaba el otro referente, digamos, con cierta cercanía con el estructuralismo, que para Foucault tiene una propuesta muy interesante, que es Georges Dumézil, y lo que dice Foucault es, en cambio, Dumézil, en vez de buscar una estructura simbólica universal, como por ejemplo la matriz del complejo de Edipo, digamos, hay un cruce en el proyecto etnológico de Lévi-Strauss con el psicoanálisis, ¿no? Entonces, digamos, en vez de buscar la matriz del Edipo en todas las estructuras míticas de la sociedad analizada, lo que hace Dumézil, que esto sí a Foucault le parece potable, digamos, le parece interesante, es establecer la relación sistémica que hay entre los elementos que componen un mito. Es decir, la relación sistémica es intramito, al interior de cada uno de los mitos analizados. No es como en el caso de Lévi-Strauss, que busca, digamos, que arma una estructura mítica abstracta y busca hacer encajar todos los sistemas míticos de las sociedades prácticamente analizadas en esa estructura general, ¿no? O en el caso del lenguaje, no define una estructura universal, como la estructura del verbo cópula, y trata de ver cómo los lenguajes de las sociedades analizadas se acercan o se distancian de ese concepto, ¿no? Lo que dice Derrida es más o menos parecido a lo que dice Foucault. En realidad, esta nostalgia del origen, esta fantasía con que por algún otro lado se puede llegar a una noción de verdad que no esté sometida, digamos, a los sacudones de la contingencia, del juego, de la variabilidad, tiene que ver, Foucault lo va a decir de otra manera, que es algo así como, bueno, el estructuralismo en la lingüística no renuncia a la universalidad, digamos. El estructuralismo, cuando hace análisis lingüístico, trata de identificar estructuras universales del lenguaje. Lo que yo hago es algo completamente distinto, dice Foucault. Yo analizo los discursos fácticamente proferidos, es decir, analizo lo que se ha dicho en su condición fáctica, digamos, de haber sido algo que se dijo en algún momento. No analizo estructuras universales del lenguaje, ¿no? En este punto podríamos decir que el fondo de la crítica es más o menos el mismo, ¿no? La nostalgia del origen, la fantasía con recuperar la verdad a través de una fórmula cientificista que no descansa ni en digamos, la ontología del objeto por conocer, ni en la conciencia del sujeto que conoce, digamos, que hace todo un giro para llegar a la verdad a través del lenguaje. Es más o menos lo mismo que dice Foucault cuando plantea que el estructuralismo no ha renunciado a los universales, ¿no es cierto? Y la otra cuestión que marca Derrida, que es muy interesante, que es un pasaje así como muy, muy colateral en una introducción que hace Lévi-Strauss a los escritos de Marcel Mauss, cuando digamos, analiza el fenómeno del lenguaje, digamos, interrogado sobre la cuestión de, bueno, ¿cómo se explica el lenguaje? Está bien, el lenguaje es esa dimensión de una universalidad situada, podríamos decir. No es una universalidad abstracta, trascendente, pero es una universalidad situada. Les humanos somos sujetos hablantes, todos tenemos la capacidad de lenguaje. ¿Cómo se explica eso? Y entonces él dice, bueno, yo eso no lo puedo explicar. ¿Qué sé yo? Eso lo explicará la biología o la psicología. Y lo que dice Derrida es que, digamos, una actitud consecuente con el estructuralismo pensado a partir de esta idea de estructura sin centro, abierta al juego continuo de la variabilidad, etcétera, hubiera sido decir, digamos, lo estrictamente consistente habría sido decir, bueno, no sé,
no sé, no importa, yo elijo arbitrariamente este punto de partida y digamos, no me importa qué es lo que explica el lenguaje. Yo parto del lenguaje y digamos, partiendo del lenguaje, encamino mi reflexión en las distintas líneas de desarrollo, como han sido las estructuras de parentesco, las estructuras simbólicas, etc. Pero si él se siente, digamos, se siente interpelado, se siente obligado a encontrar algo más allá del lenguaje, aunque diga que a él no le corresponde analizarlo, pero que tal vez la biología o la psicología pueden explicar, en realidad está metiendo por la ventana lo que quiso expulsar por la puerta cuando pensó una estructura sin centro, abierta al juego de la variabilidad, ¿no es cierto? Bueno, en vez de renunciar a una explicación de contenido sustancialista, universalista, el tipo dice, no, bueno, yo la verdad para eso no tengo respuesta, pero capaz que la psicología o la biología nos puede explicar el fenómeno del lenguaje humano, ¿no es cierto? Entonces, la primera crítica tiene que ver con esto, ¿no? Con esta cierta nostalgia del origen, cierta nostalgia por alguna forma de universalidad fundada, aunque no sea en la propia lingüística, que sea en la psicología o en la biología o en la neurología, dice en algún pasaje, Lévi-Strauss, y bueno, digamos, esta apelación a la estructura como una figura universal que, digamos, sirve como grilla para analizar cualquier configuración singular de las estructuras del parentesco, las estructuras míticas, etc. Entonces, y la otra crítica que le hacen es el déficit de historicidad. El análisis estructural es una fotografía, en todo caso, de ese funcionamiento de elementos que conforman la estructura, que en realidad, aún haciendo la estructura visible a través de sus efectos y no en su constitución profunda, ontológica, digamos, permite, pero digamos, no deja de ser esto, una fotografía. Congelan en un instante el funcionamiento de la estructura, priorizando el elemento sincrónico, digamos, es decir, en un mismo tiempo cómo están operando distintos elementos, ¿no? Y parece desconocer este enfoque o del relegar a un lugar muy secundario la constitución histórica de esos fenómenos, digamos, anclados en la dinámica de la estructura, ¿no? La variabilidad histórica de esos fenómenos anclados en el funcionamiento de la estructura. El déficit de historicidad tal vez es lo que, digamos, ha aparecido con más frecuencia, ¿no? en distintos críticos del estructuralismo, y bueno, para esta generación de postestructuralistas también es un elemento, digamos, no sé si cuestionable, pero es un elemento que, digamos, que lesiona o que limita las posibilidades del análisis estructural, ¿no? Esto de priorizar lo sincrónico sobre lo diacrónico, ¿no? Esta radiografía que elude el espesor temporal en el cual se forjan esas situaciones que está fotografiando el análisis estructural. ¿En qué se reconoce el postestructuralismo entonces? Esta es una especie de paráfrasis del texto de Deleuze sobre el estructuralismo. El texto de Deleuze sobre el estructuralismo se llama ¿En qué se reconoce el estructuralismo? Porque en realidad lo que está queriendo marcar es que hay una diversidad enorme de estudios que podrían recibir la etiqueta de estructurales, de análisis estructurales, ¿no? Desde la lingüística, el psicoanálisis, la psicología, la filosofía, la economía, etc. Pero que a pesar de su heterogeneidad es como que tienen un aire de familia, ¿no? Entonces, reconocer elementos comunes en el estructuralismo es reconocer cierto aire de familia en
vertientes de análisis que son distintas, pero que tienen algunos elementos en común. Bueno, lo mismo pasa con el postestructuralismo. No son lo mismo, son enfoques heterogéneos, diversos, pero hay cierto aire de familia, hay ciertos elementos compartidos, entonces, ¿en qué podríamos reconocer la condición postestructural, digamos, de un conjunto de análisis que toman como referencia el estructuralismo, aunque sea para marcar distancia, para decir que no son estructuralistas, ¿no? Entonces, la primera cuestión que hay que decir es que el horizonte del postestructuralismo está definido por referencia tanto a las posibilidades como a los límites que abre el estructuralismo. Digamos. Hay algo del estructuralismo que hay que recuperar y hay cosas que hay que, digamos, que hay que sortear, hay límites que hay que sortear porque, bueno, el estructuralismo muestra cierta incapacidad, por ejemplo, la diacronía de la posibilidad de pensar diacrónicamente las estructuras o pone un límite a la hora de pensar las singularidades de una configuración mitológica porque, no sé, les quiere meter el molde, digamos, de un esquema de análisis que se pretende universalmente válido, ¿no? Entonces, hablamos de estructuralismo cuando hablamos de desarrollos teóricos que reconocen algo del legado del estructuralismo, pero al mismo tiempo marcan cuáles son los límites de los enfoques estructuralistas. ¿Y qué tienen en común? ¿Cuál es el aire de familia esto, ¿no? Que decíamos antes, que tienen estas líneas de análisis que son diversas, heterogéneas en muchos casos, ¿no? Por un lado, esta idea de que la lógica de las configuraciones simbólicas es abierta al juego de la variabilidad. El orden de lo simbólico no es un orden rígido que opera como función directa secundaria a las estructuras del lenguaje, que esta es una crítica que se le suele hacer al estructuralismo, ¿no? Las configuraciones simbólicas son variables, están abiertas a un juego múltiple, donde hay elementos de contingencia, elementos de lo impredecible que pueden surgir, porque si no, no se podría pensar el cambio, ¿no? La idea es, o la transformación, diría Foucault, más que el cambio, porque el cambio supone cierta linealidad, la transformación es el punto de ruptura, ¿no? De desfasaje, según Foucault, ¿no? Pero digo, si no pensamos la variabilidad, ¿qué nos queda? Nos queda pensar que si la estructura funciona bien, no cambia nunca, digamos. Es una eterna foto que sirve para cualquier circunstancia. Entonces, lo que comparten los postestructuralistas es esta idea de que las configuraciones simbólicas son abiertas al juego de la variabilidad. El otro elemento fundamental para una teoría política y para el análisis político, como decían ustedes, o la Agostina, que, bueno, ya ha cursado las otras materias de cuarto en otros años, que se ve en el análisis del discurso, ¿no? Bueno, no hay verdad última del discurso. Esto lo van a ver en el texto de Scavino. Digamos, lo que dice Scavino es que un discurso solo se refuta con otro discurso. ¿Cuándo hay verdad última del discurso? Cuando uno cree que la verdad del discurso se ratifica o se reafirma por remisión a un referencial que es externo. Pero, como ya hemos dicho, y esto en realidad también ya lo planteaba la fenomenología, ¿no? Que ese referencial externo se configura en el marco de unas ciertas reglas de visibilidad que son ellas mismas históricas y arbitrarias. No podemos hacer funcionar ese referencial externo como garantía última, ¿no? Entonces, finalmente, digamos, el discurso no tiene una verdad última. Por eso también es tan difícil digamos, en el debate político, digamos, sortear la cuestión de lo que ha sido llamar la posverdad, ¿no? Porque finalmente, si no hay verdad última del discurso, ¿en qué nos anclamos para decir que un discurso es más verdadero que otro o es más consistente que otro, si no queremos usar la remisión a la verdad? Y en realidad, digamos, es más consistente que otros
En primer lugar, en función de su configuración interna, y en segundo lugar, en función de su capacidad, digamos, de refutar, en principio de dialogar, y en la forma del diálogo puede ser de ratificar, la de la ratificación o la refutación, ¿no?, con otros discursos referidos al mismo objeto, ¿no? Entonces, no hay verdad última del discurso. ¿Por qué? Porque la significación se estructura según un sistema de signos, ¿no?, de reglas que rigen en los sistemas de signos y que no se ratifican por remisión a un referencial externo, y por lo tanto, la verdad del discurso es una decisión que se toma siempre en un terreno de lo indecidible, ¿no? Esto también es algo que son fórmulas que vamos a ir viendo aparecer en varios de los autores que vemos a lo largo de la materia. Lo vamos a ver en Laclau, lo vamos a ver en Butler, ¿no?, en Marchart, esta cuestión, ¿no?, sobre el modo en que esa apertura infinita a la contingencia que es propia del discurso hace que, en última instancia, la cuestión de la verdad sea una cuestión que tiene que ver con la decisión, con algo del orden de la decisión, y esa decisión se toma en un terreno de lo indecidible, porque no hay un piso firme en donde apoyarse para decir esto es más verdadero que lo otro, o esto es verdad y lo otro es falso, ¿no es cierto? El otro elemento que tienen en común estas distintas vertientes del pensamiento del último cuarto del siglo XX, podríamos decir, es la idea de que el sujeto es una posición. Es una posición no en un juego de relaciones de fuerza, es una posición discursiva, es una posición en el marco de una estructura simbólica e incluso en el de una estructura mítica, ¿no? Y en este marco, la radicalidad que asume el pensamiento postestructuralista es el rechazo a la posibilidad de buscar reglas universales para la estructura. Digamos, a diferencia de Lévi-Strauss, que lo que le critica justamente Derrida es que haya sentido la necesidad de ampararse en la psicología o en la biología para explicar la universalidad del lenguaje, el pensamiento postestructuralista asume la arbitrariedad radical que hay en todo procedimiento reflexivo, ¿no? Entonces, rechaza de plano la posibilidad, digamos, de apelar a alguna regla universal para definir la configuración, los alcances de la estructura, ya se trata de estructuras lingüísticas, simbólicas, míticas, etc. Como les decía antes, hay, digamos, distintos modos de ser postestructuralistas, ¿no? Dado que lo que decimos es que al postestructuralismo se lo reconoce por cierto aire de familia que tiene líneas de reflexión que son bastante distintas, ¿no? Y que en realidad lo que atraviesa a distintos pensadores de los 60, los 70, fines de los 60, los 70, los 80, es la necesidad de discutir contra, digamos, de elegir al estructuralismo como el interlocutor con el que hay que discutir. Después de eso, la verdad que hay digamos, singularidades muy, muy afianzadas, ¿no?, que hacen difícil que uno encuentre etiquetas comunes para distintos pensadores. Entonces, yo acá les sintetizo los que van a, digamos, aparecer como referencia, aunque no siempre los leamos de primera mano, en los textos que forman parte de la bibliografía del programa, ¿no?, que son Derrida, Bourdieu y Foucault. Digamos, sobre la base de este rechazo a la apelación a reglas universales, de la aceptación de la imposibilidad de encontrar una verdad última del discurso, ¿no?, sobre
el reconocimiento de que el sujeto es una posición o o en el marco de estructuras discursivas o de estructuras simbólicas o estructuras míticas. La propuesta de Derrida, ¿en qué consiste? Digamos, su filosofía es una desconstrucción. Digo, y acá aclaro que deconstrucción es mucho más que un método. Deconstrucción es un estilo de filosofar. Después, muchos autores posteriores han convertido a la deconstrucción en un método. Pero para Derrida, la deconstrucción es un estilo de filosofar. Y es un estilo de filosofar que consiste de alguna manera en ir, podríamos decir, levantando las distintas capas de sentidos que se acumulan en los conceptos nodales de la filosofía. Es una forma de, incluso él, si Foucault habla de inconsciente del saber, en algún punto Derrida habla del inconsciente de los conceptos, que son esas capas de sentidos ancestrales que han quedado sedimentadas, pero al mismo tiempo, digamos, como tapadas, ¿no? Por sucesivas capas de sentidos que se han ido acumulando, ¿no? Y entonces la deconstrucción es un estilo de filosofar que consiste justamente en interrogar las distintas capas de sentido que se acumulan sobre los conceptos filosóficos troncales, ¿no? La metafísica, el sentido, el sujeto, etc. ¿no? Y en el caso de Derrida, esa nostalgia del origen que él le critica a Lévi-Strauss se supera a través del funcionamiento, digamos, de esos conceptos en matrices narrativas que operan, digamos, en relación a distintas tradiciones filosóficas, ¿no? En realidad, el caso de Derrida, digamos, el tema de la escritura es fundamental. Tiene un texto muy conocido, el de la gramatología, pero también, digamos, la escritura y la diferencia es un texto que nosotros tenemos en la bibliografía final del programa, porque no hay problema, Milagros, nos vemos la próxima. Les decía, el tema de la escritura es fundamental, ¿no? Él dice, bueno, la escritura siempre fue considerada como secundaria al lenguaje, digamos. ¿Por qué? Porque la filosofía presuponía, la filosofía occidental durante 25 siglos presupuso un sujeto con unas determinadas características, digamos, sobre todo la figura de la soberanía del sujeto, digamos, la conciencia soberana del sujeto, supuso unas determinadas características, ¿no? De ese sujeto, de la razón, que hacía que, bueno, digamos, aparezca como sujeto hablante, digamos, y la escritura fuera secundaria a esa capacidad de habla. En realidad, la escritura es, digamos, la operación que permite sedimentar capas de sentidos en las palabras, ¿no? Y que esas palabras no se pierdan, que esas capas de sentido no se pierdan. Entonces, digamos, el funcionamiento de los conceptos se pone en juego en el marco de esas matrices narrativas, justamente porque la escritura es la forma que permite, digamos, la forma de estructuración del discurso que permite que esas capas de sentido no se pierdan. Ya no sabemos cómo hablaban los individuos en, no sé, en la París del siglo XV, pero la escritura nos permite recuperar esas capas de sentidos que se han ido sedimentando en distintos los conceptos. Y entonces, ¿cómo se ubica él con respecto a la tradición filosófica que lo precede, entre ellas el estructuralismo, ¿no? Y esto también es una forma de explicar por qué es postestructuralista. Él dice que toma la figura del heredero. El heredero es el que recibe un legado, pero, digamos, lo recibe con el compromiso de mantenerlo vital a ese legado. Y la única forma de mantener vital el legado de la filosofía en su condición de heredero es justamente, digamos, interpelarlo, cuestionarlo, hacerlo hablar desde sus márgenes, digamos, a ese discurso filosófico, ¿no? Digamos, imposible no reconocerse en la figura del heredero porque,
digamos, el horizonte a partir del cual se produce la reflexión es tributario de todo lo que se ha venido discutiendo. Pero la condición del heredero, si quiere mantener vivo el legado, es interpelar continuamente eso que ha recibido, ¿no? Y por eso la deconstrucción es un estilo de filosofar, ¿no? Ir, digamos, desarmando esas sucesivas capas de sentido que se acumulan, en este caso, en los conceptos claves de la filosofía occidental, ¿no? Haciendo hablar, como dicen, al texto desde sus márgenes, en lugar, digamos, de tomar esas categorías que nos parecen centrales, ubicarse en los márgenes y tratar de interpelar esos conceptos que aparecen como nodales, ¿no? Esto también podría ser, en relación a lo que planteaba Agustina con las otras materias, ¿no? Y sobre todo análisis del discurso, esto, o análisis político, perdón. Esto también, digo, parece muy abstracto, pero es una herramienta metodológica, ¿no? Más allá de que la deconstrucción en sí misma se ha vuelto una herramienta metodológica, independientemente de que Derrida no lo pensaba en estos términos, pero digo, esto de hacer hablar un texto desde los márgenes es una estrategia interesante para el análisis político, ¿no? Hacer hablar desde los márgenes, ¿qué sería? Hacer hablar desde aquellos detalles ínfimos del discurso, ¿no? Hacer hablar al texto no desde o no solo por lo menos, desde aquellas argumentaciones que aparecen como centrales, sino haciendo dialogar, por lo menos dialogar, ¿no? O poniendo en tensión esas argumentaciones que aparecen como centrales con esas acotaciones o formulaciones periféricas, ¿no? Eso también después, más adelante, podemos profundizar en esta cuestión. Pero, digo, ahí me parece que hay algo que tiene el planteo de Bourdieu, perdón, de Derrida para aportarle al análisis político. El otro autor que se ubica también en el espacio del postestructuralismo, es decir, que, digamos, produce su reflexión filosófica teniendo como interlocutor a un estructuralismo del que reconoce ciertos aportes, pero al cual cuestiona ciertos límites, ciertos puntos ciegos, ¿no es cierto? Ese es Bourdieu. Bourdieu claramente, incluso él dice que él de alguna manera combina la preocupación histórica con el análisis estructural a través de una fórmula que identifica como estructuralismo genérico. Las estructuras son importantes, pero cómo introducir la diacronía en la estructura y hacer del análisis de la estructura mucho más que una fotografía? Bueno, pensando la génesis de la estructura, ¿no? Pensando en la diacronía, en la secuencia histórica, cómo se configura la estructura, ¿no? Y ese estructuralismo genético, ¿no? ¿Qué implica? Implica, por un lado, digamos, analizar la génesis de las estructuras objetivas y por otro lado, digamos, la génesis de las estructuras mentales, digamos, que se articulan a esas estructuras objetivas. Es decir, analizar cómo en los individuos se van gestando ciertas estructuras de sentido, ciertas estructuras simbólicas que se conectan con las estructuras objetivas, ¿no? Y, digamos, para esto hay dos conceptos fundamentales, que acá sí creo que claramente los podemos usar para analizar comportamientos políticos, que es el concepto de hábitus. El concepto, hábitus es, dice Bourdieu en otro lugar, acá no lo cité, pero en las meditaciones, el sentido práctico. Dice algo así como, el hábitus es una predisposición cuasi postural, dice él, que no necesariamente pasa por la conciencia de los sujetos, pero que está tan incorporada en su modo de actuar que a veces, la mayoría de las veces, digamos, ni se piensa en eso que se hace cuando se hace, cuando uno, no sé, se cruza con un vecino y lo saluda, no se pregunta
por qué lo saluda, ni, digamos, ni deliberadamente lo ve pasar, ve que viene por la esquina y dice, me tengo que acordar de saludarlo. ¿Por qué? Porque es un hábito, está tan incorporado que uno saluda a los vecinos que, bueno, le sale como automáticamente, ¿no? Entonces él dice, bueno, es cuasi postural, ¿no? Tiene, hasta podríamos decir, cierto grado de automatismo, pero al mismo tiempo modela la conciencia de los sujetos, ¿no? Son, dice él, capacidades generatrices de disposiciones socialmente adquiridas por un agente que no derivan de la conciencia de un sujeto trascendental, pero digo, si son generatrices, ¿qué quieren decir? Que tienen la potencia, digamos, de encadenarse, de producir otros comportamientos, ¿no? Bueno, de la misma manera que yo tengo el hábito incorporado de que si salgo a la calle y veo que viene un vecino, lo saludo, eso, digamos, se encadena con otras predisposiciones, no sé, preguntarle al vecino si se cae, si necesita que lo ayude, o si se enferma, si necesita que le vaya a hacer los mandados. Digo. Porque, bueno, porque el hábitus, digamos, podríamos decir el de la sociabilidad cotidiana, llamémosle a este hábito, como inventar esta categoría del hábitus de saludar a los vecinos como hábitus de la sociabilidad cotidiana, digamos, genera otras formas de vinculación, de solidaridad con los pares, que, bueno, se va como expandiendo, ¿no? Por eso él habla de, digamos, capacidades generatrices. Bueno, porque generan, digamos, en la misma senda en la que fueron generadas o en la misma línea en la que fueron generadas, tienen la capacidad de producir y reproducir comportamientos vinculados, ¿no? Es, dice él, un sistema de esquemas adquiridos que funcionan en un estado práctico. Uno no se pregunta, digamos, por eso el sentido práctico, ¿no? Es cierta forma de orientación en el mundo que la adquirimos en la práctica, no necesariamente es reflexiva, pero bueno, funciona así, ¿no? Y por otro lado, dice, es una categoría que en la misma línea de la ruptura que propuso el estructuralismo, nos permite salir de la filosofía de la conciencia y dar cuenta, dice él, del funcionamiento sistemático del cuerpo socializado, ¿no? Hay un cierto funcionamiento sistemático de los individuos que viven en sociedad que puede ser explicado sin recaer en la figura fenomenológica de la conciencia dadora de sentido, ¿no? Porque, bueno, porque hay una cierta, digamos, una forma adquirida de comportamiento que orienta nuestras conductas a partir de ese sentido práctico. Y el otro elemento que conecta muy bien con la idea de estructura, ¿no? A ver, que conecta muy bien con el modo en que lee la estructura Bourdieu en el acervo del estructuralismo francés, digamos. Efectivamente, hay algo del orden del juego estructurado de elementos que tienen una lógica articulada, que tienen digamos, que operan según una dinámica funcional, ¿no? Que las hace autorreproducirse, pero que hay que pensar en su, digamos, dimensión diacrónica, hay que escapar a la fotografía que propone el estructuralismo. Entonces, ¿cuál es la categoría con la que de alguna manera, digamos, Bourdieu zafa del peso de la estructura, digamos, como esa configuración ahistórica, con la noción de campo? El campo es un espacio social tensional, dinámico, delimitado por un conjunto de reglas que tienen que ver con aquello que está en disputa, digamos. ¿Cuáles son los límites del campo? Bueno, el campo traza sus límites en función de un objeto que está en disputa. Bienes económicos, bienes materiales, bienes simbólicos, bienes intelectuales, ¿no es cierto? Hay un campo intelectual que, por ejemplo, no sé, se rige por el campo académico. ¿Es lo mismo que el campo intelectual? Y más o menos. Hay algunos elementos en disputa que son comunes y otros no. El campo económico, ¿cómo se define? Porque lo que está en disputa es la apropiación
de bienes materiales o inmateriales valorizables, ¿no es cierto? Entonces, el espacio social se define en función de un cierto campo cuyos límites están marcados por el tipo de objeto que está en disputa y que tiene digamos que opera de acuerdo a un juego de reglas estructuradas en función de eso que está en disputa, pero mudable, digamos, históricamente, ¿no? El campo económico, digamos, del siglo XVII funciona, aunque lo que está en regla son bienes materiales, valorizables, no funciona de la misma manera que el campo económico del siglo XXI, donde, digamos, los objetos que están en disputa tienen otras características, no sé, objetos cuya modalidad de existencia real es la virtualidad, no sé, los bonos, el mercado de los derivados, ¿no es cierto? Entonces, digamos, tiene algo de la estructura en el modo en que se articulan los elementos de acuerdo a un juego de reglas, pero al mismo tiempo admite la incorporación de la variabilidad histórica, ¿no es cierto? Y en ese sentido, digamos, la tarea del sociólogo tiene que ver con cierta forma de historización, ¿no? Como desnaturalización, como desfatalización, ¿no? A distancia del estructuralismo, en vez de la sociología, digamos, en vez de proponernos analizar a través de una foto estática, nos propone un análisis que apela a la historización, es decir, a las formas del devenir, de la transformación, que desnaturalizan, porque ¿qué pasa con la estructura? Fuerza, digamos, de arraigarse como si fuera un presente eterno, da la impresión de que eso es invariable, digamos, que es natural que así funcione y que no puede ser cambiado. Entonces, la tarea del sociólogo, él la piensa en esta clave, ¿no? Historización como desnaturalización. Y puse esta referencia al poder simbólico como el poder de hacer cosas con las palabras, ¿por qué? Porque efectivamente, acá esto tiene mucho más que ver con la filosofía angloamericana de la que hablábamos antes. Es casi el título del libro de Austin. Y en este texto que yo les decía, que se llama ¿Qué quiere decir hablar? Justamente él piensa en los intercambios lingüísticos en términos de actos de habla y analiza ese potencial performativo, ¿no? Del discurso en el marco de los actos de habla. Bueno, la tercera figura es Foucault, que me voy a detener mucho menos porque no los quiero demorar, sé que tienen otras clases. Espérenme que... bueno, acá les puse una frase que es un poco graciosa. Cuando todavía no le preocupaba tanto distinguirse del estructuralismo, en los 60 todavía, digamos, él estaba más cerca y le hacen una entrevista y dice... para el gran público, le dice el entrevistador, usted es el sacerdote del estructuralismo. ¿Por qué? ¿Y qué dice Foucault? Soy a lo sumo el monaguillo. Digamos que agité la campanilla, los fieles se arrodillaron y los incrédulos lanzaron gritos. Pero el oficio había comenzado hace tiempo. Digo, el oficio, digamos, el ceremonial del estructuralismo efectivamente había empezado antes de Foucault. Foucault le da un giro, ¿no? en las palabras y las cosas, sobre todo. Algunos se arrodillan realmente. Hay como no solo una secta Foucaultiana, digo, una secta muy estructuralista, y los incrédulos lanzaron gritos son sobre todo, digamos, los de la filosofía de la conciencia. De hecho, Sartre, Simone de Beauvoir, tienen escritos muy furibundos, ¿no? Contra la filosofía estructuralista en general y contra Foucault en particular, ¿no? Una de las cosas que dicen los existencialistas es que la propuesta de la arqueología, más que una arqueología, es una geología, porque, digamos, tiene la dureza y la rigidez de esos planteos abstrusos, digamos, cerrados sobre sí mismos. Realmente la distancia, digamos, que marcan con la secta estructuralista y Foucault en particular es muy notable, ¿no? Así que, bueno, lo del monaguillo que agita la campanilla, digamos, y reúne a algunos fieles, pero al mismo tiempo concentra, digamos, la oposición en los que lanzan gritos, está bastante bien aplicada, es bastante consistente con lo que ocurre, ¿no? Foucault efectivamente, digamos, se acerca al estructuralismo en la tarea de lo que él llama la analítica de la verdad,
la verdad solo se puede hacer una analítica en el sentido, digamos, de descomponer las redes, digamos, los elementos que se articulan bajo la figura de la verdad a partir de las reglas que permitieron esa articulación, ¿no es cierto? La metodología tiene que ver con la arqueología, digamos, como análisis digamos, de un nicho de un nicho discursivo poblado no de reglas universales del lenguaje, como dice él, sino de discursos fácticamente proferidos, que esta es la idea de archivo. Digamos, el archivo no es un universal infinito, el archivo es finito, es inabarcable, porque uno no podría recoger todo lo que en una época dada se dice sobre un tema determinado, pero es finito, digamos, y en todos los casos lo que hace la arqueología es recortar un repertorio, digamos, de discursos fácticamente proferidos y analizarlo en su condición de facticidad, digamos, en su condición de que, bueno, configuraron un acontecimiento discursivo. Alguien habló en un determinado momento y dijo esto, sin buscar los universales del lenguaje al estilo del estructuralismo, ¿no es cierto? Y después la otra cuestión, digamos, que podemos remarcar en relación al postestructuralismo es que efectivamente Foucault descree de la posibilidad de encontrar una verdad última del discurso, de que para él la verdad funciona como un sistema de exclusión, ¿no? Hay una relación íntima entre verdad y poder, hay una voluntad de verdad que enmascara, dice él, la verdad, lo que sería la verdad por sí misma, digamos, están tan juntas la voluntad de verdad y la verdad que es muy difícil desagregarlas, ¿no? Y por otra parte, la verdad forma parte de un sistema de reglas y dice él, cada una de las violencias que produce la humanidad está instalada en un sistema de reglas. La verdad, como un sistema de reglas, es una de las tantas violencias que ha establecido la sociedad, que han establecido las sociedades humanas para, sobre todo en Occidente, ¿no? Para trazar fronteras de exclusión. Esto, bueno, lo de los, si me permiten 2 minutos más, no voy a trabajar más Foucault, bueno, porque total lo vamos a ver, puedo retomar algunas cosas cuando de Butler, pero sí me interesaba ver cómo aparece, digamos, la cuestión del discurso en estos dos modos tan distintos de pensar la ciencia política o la teoría política, como podrían ser, digamos, los enfoques que responden a la idea, digamos, de que la verdad, digamos, se instala en un proceso o surge de un proceso de verificación, y los que trabajan en la perspectiva postestructuralista, ¿no? En el primer caso tomé Sartori e Easton, que también lo vamos a ver en las clases más adelante, ¿no? De los enfoques sistémicos. ¿Qué plantean los tipos? La ciencia política es una ciencia empírica, por lo tanto requiere de una comprobación empírica y requiere de una explicación descriptiva, pero, digamos, en el objeto de la ciencia política, tanto Sartori como Easton reconocen, digamos, la huella de una operación semiótica. Es decir, cuando la ciencia política define un objeto, detrás de esa definición de objeto hay una operación semiótica, hay una operación de producción de sentidos, hay una operación que revela, digamos, el peso del proceso de la significación, ¿no? ¿Qué dice Easton? Los nombres reflejan y refuerzan, a menudo por anticipado, cambios producidos en los objetos a los que refieren. A mi entender, los cambios de nombre tienen ese significado en las ciencias sociales. Es decir, el nombre, el encadenamiento de signos que etiqueta una institución, un proceso, digamos, tiene un rol importante, porque reflejan y al mismo tiempo refuerzan los contenidos, digamos, referenciales, porque para él sí el discurso tiene un referencial, digamos, extradiscursivo, ¿no? Pero reflejan y refuerzan esos contenidos referenciales y a menudo los anticipan. Digo, y acá estaríamos en esta lógica de la performatividad del discurso, ¿no? Cuando en el discurso político
se habla, no sé, por ejemplo, se hace la crítica de la democracia y se habla del agotamiento de la representación, no solo se está diagnosticando la crisis de la representación, se está propiciando, digamos, se está estimulando, digamos, anticipando una movida cuestionadora al mecanismo de la representación en los regímenes democráticos, ¿no? Y la otra referencia, digamos, al modo en que opera la dimensión discursiva, incluso dentro de este enfoque de la política, en el marco de una ciencia como ciencia empírica, es lo que dice Sartori, que lo van a ver la próxima clase, que es: el politólogo es un observador cuya materia de observación es, in primis, el lenguaje de la política práctica, el lenguaje que forma los comportamientos del ciudadano político. Aunque es una ciencia empírica, el objeto es en primer lugar el lenguaje. A diferencia de esta perspectiva, y con esto ya termino, que tenemos Laclau. Él mismo se reconoce, digamos, no sé si deudor, pero se reconoce alojado en ese campo de reflexión que identificamos como postestructuralismo. ¿Y qué va a decir sobre el discurso Laclau? Es el terreno primario de constitución de toda objetividad en el marco del carácter indeterminado de aquello que consideramos real. El terreno primario en el que se constituye la objetividad es el discurso, aquello que identificamos como objetivo, dado que lo real es tan evanescente, tan impreciso, es el discurso, digamos. ¿Dónde podemos definir las condiciones de objetividad? En el discurso. Y el discurso, dice él, es una práctica articulatoria que organiza las relaciones sociales. ¿Por qué organiza las relaciones sociales? Porque incide en la formación de identidades, aunque siempre con un carácter precario, ¿no? Mutable, ¿no? Nunca de manera definitiva. Porque apela a recursos retóricos para dar forma a las configuraciones de sentido que definen, que inciden esas identidades y operan en el espacio de indeterminación, ¿no? Y en el discurso político esas configuraciones de sentido remiten a una totalidad significante, dice Laclau, que solo puede aprenderse a través de sus límites, es decir, de una diferencia que funciona según la lógica de inclusión-exclusión. Vieron que habíamos dicho que tanto el estructuralismo como el postestructuralismo, en vez de pensar la inteligibilidad de aquello que buscamos conocer a base del principio de identidad, lo hacen a base del principio de la diferencia. Bueno, esto también aparece en Laclau cuando piensa el discurso como práctica articulatoria. ¿Por qué? Porque esas configuraciones de sentidos que permiten, digamos, construir identidades, generar vínculos políticos, etcétera, son analizables a partir de sus límites, fundamentalmente, que son, digamos, los que definen las diferencias. Bueno, termino acá, discúlpenme que me haya extendido sobre el horario, no sé si tienen más dudas, si no, como sé que, bueno, muchos de ustedes tienen una clase que sigue, lo que podemos hacer es en la clase, en el próximo teórico, ustedes piensen en los comentarios las dudas que tienen y los planteamos al principio de la clase. Y la próxima clase, acuérdense, es presencial, van a trabajar los textos de Sartori y Scavino, y tanto Alina como Fernando se van a poner en contacto con ustedes a través del campus, del aula virtual, para darles las indicaciones necesarias, digamos, para la discusión en el aula. Bueno, si no hay más preguntas, inquietudes, comentarios, cerramos acá. Nos vemos en 15 días. Abrazo. Chao, profe, abrazo. Hasta luego. Chao, profe. Chao, nos Adiós, vemos. gracias.